Amigos de Ojo con Eso Televisión, hoy vamos a conversar de nuevo con el embajador Fernando Gervasi. Antes habíamos hablado pues de un libro suyo que está vigente hoy día en el mercado y de su trayectoria diplomática, la cual pues de hecho es reconocida en todas las instancias como muy exitosa por la disciplina con que se condujeron las cosas en la época democrática de Venezuela, con el afán de hacerlo un país en verdad progreso. Pero cambiaron tanto las cosas, embajador, que hoy nos encontramos con un régimen que, confrontado con otro interino, viven en un pugilato diplomático. Cada uno designa un funcionario, se designan embajadores de uno y de otro. O sea, está como atomizada pues, la función diplomática sin un fundamento básico de país, en la integralidad. Entonces, ¿de qué manera se puede concebir eso desde el punto de vista de las estrategias y de los aportes y de la obtención de recursos y de tecnología y demás factores que influyen en el desarrollo? ¿Cómo se puede conjugar eso? ¿Cómo se puede entender? Sí, lo que tú planteas es sumamente interesante porque que yo recuerde en los anales de la historia de las relaciones internacionales, no hay un caso similar al que estamos viviendo en Venezuela, en el cual el presidente encargado, como presidente de la Asamblea Nacional Legítima, es reconocido por 60 países, o 58 países y dos organismos internacionales. Y en algunos lugares eso crea discrepancia, porque está el representante de Guaidó y está el representante diplomático del régimen. En otros no, porque hay países que han reconocido al embajador de Guaidó como el único embajador. Caso de Estados Unidos y otros casos que se pueden citar. Mira, eso ha sido una diplomacia muy interesante. En algún momento merece el estudio, porque el grave problema que confronta Venezuela, por una parte, es buscar la solución política a la crisis político-institucional y humanitaria, pero al mismo tiempo ocuparse de los 6 millones de migrantes venezolanos que están repartidos en 90 países. Por lo menos en el caso aquí de Madrid, yo he podido constatar que el embajador Ecarri pues ha hecho esfuerzos para organizar a los venezolanos, para motivarlos y también para obtenerles beneficios, como fue el caso hace año y medio o algo más, que obtuvo que el gobierno español, la Dirección General de Tránsito de España, cambiara automáticamente los permisos venezolanos por los permisos españoles. Eso existía de hace tiempo, a través de un convenio bilateral, pero la Dirección General de Tránsito de Venezuela no contestaba a las demandas de la de España para indicarle si el carnet de conducir era real o no. Pues bien, así como eso conseguimos casos por todas partes del mundo de estos embajadores que se han ocupado con mucha devoción, entre otras cosas porque no están pagados, están trabajando totalmente ad honorem, y esa ha sido una de las causas positivas. Pero hay otra también que ha sido muy positiva, que tú has podido constatar, que es la recuperación de activos, como es el caso Exacto. de la petrolera venezolana en los Estados Unidos, o el oro que está en Londres, que está ahorita en stand-by hasta que se tome una decisión definitiva. Y eso son cosas importantes. Pero eso va totalmente unido a la capacidad que tenga Guaidó y la Asamblea Nacional de llevarnos a una solución política de este problema. Porque también hay casos de embajadores que por no conocer la materia, no conocer el mundo diplomático, pues poco han hecho, poco han logrado, o por no haber tenido la voluntad política y haberse escudado. Pero si hay esos casos, yo no los conozco, si los hay son mínimos. Sí, Yo ahora, hoy se ha presentado hoy se ha presentado un quebrantamiento, en cierto modo, con el caso de Panamá. Allí había una embajadora designada por Guaidó de manera plenipotenciaria, inclusive pues los consulados y demás funciones diplomáticas que existían pues quedaron todos a merced de ella en ese momento. Pero ayer el gobierno panameño, que formaba parte de los países que apoyan a Guaidó, pues fue quien solicitó las credenciales y le dijo que no. Parece que en el partido de gobierno en Panamá hay algunas
inserciones radicales y anarquistas que lograron pues que el gobierno tuviese que hacer eso, y ahora Guaidó se queda sin ese respaldo, porque están reconociendo de hecho es al gobierno, el régimen de Maduro. Entonces ahí hay un quebrantamiento, y viene ahora el caso de Ecuador, que va a tener elecciones, y los 2 o 3 supuestos más aventajados candidatos son de izquierda. Entonces ahí aparentemente va a venir otro quebrantamiento más. Entonces Guaidó en este instante, ¿cómo va a dilucidar ese problema? Porque, o sea, todo el mundo espera que de parte de él venga un cambio violento. Yo hablé en estos días con la gente de Benamérica, que le piden reuniones, que le mandan propuestas y formulaciones para el rescate, pero no hay reacción ni respuesta tampoco. Entonces, hay un desequilibrio allí a lo interno de la oposición en Venezuela, que no sé si va a crear perturbaciones mayores en el mundo diplomático también. Bueno, hay que reconocer que la oposición venezolana en la comunidad internacional en estos momentos está debilitada. Yo quisiera comentarte el caso de Panamá, que no es el único, por cierto. Está también Santo Domingo. Sí, Es muy posible que en Panamá fuerzas políticas de izquierda hayan doblegado la voluntad del gobierno panameño y para que dejara de reconocer a la embajadora y por tanto a Guaidó. Eh, pero en Santo Domingo no es igual. Hay otra versión de lo que ha ocurrido. Es que eso se hizo a cambio de la autorización de vuelos de líneas aéreas desde Panamá a Venezuela y viceversa, y desde Santo Domingo a Venezuela y viceversa. No olvidemos que a ambos países les interesa mucho eso. Panamá es un hub y Santo Domingo se está convirtiendo también en un hub entre Latinoamérica y Europa, al menos para los venezolanos. Esa es la primera situación. pero en el La segunda, momento, perdón embajador, pero en el momento en que menos flujo de viajeros y turistas hay, o sea, ese es un factor económico que está de capa caída, y cómo es que entonces prevalezca para tomar una decisión de orden diplomático que se tome en esa es una cuenta. versión que yo he escuchado y que no la descarto, porque el interés económico siempre existe, por muy Claro, pequeño que sea. La otra razón, por lo que tú estás indicando, eh, tenemos no solamente esos dos casos que se desprenden ya del reconocimiento a Guaidó y puede ser próximamente Ecuador, pero también tenemos el caso de Europa. La declaración de la Unión Europea no fue una declaración, a mi modo de ver, positiva. no, Fue una para nada. declaración por la cual no se reconocen las elecciones del 6 de diciembre y por lo tanto no se reconoce la Asamblea Nacional de Maduro, pero se indica al mismo tiempo que la Asamblea Nacional electa en el 2015 concluye constitucionalmente su periodo el 5 de enero, razón Sí. por la cual ellos no reiteran el apoyo a Guaidó. No, lo considero un personaje relevante, importante, pero no como Sí, presidente no interino. la Unión Europea, sino los países, porque la Unión Los Europea países, los países, los países, sí. nunca ha reconocido a Guaidó. Bien, ¿qué le corresponde ahora a Guaidó? Yo acabo de leer que unas declaraciones de Julio Borges donde dicen que van a ir en misión especial a los Estados Unidos y a algunos países europeos. Dice que Guaidó no irá porque tiene graves problemas para poder tomar un avión sin correr riesgo, pero supongo que él, como ministro de Relaciones Exteriores de Guaidó, irá a la cabeza de la delegación a los Estados Unidos y a Europa. Y señala una cosa muy interesante, que a ellos les gustaría que Estados Unidos y Europa se consensuaran en el programa de acción que ellos van a presentar bajo la coordinación de Inglaterra, señalando que Inglaterra no es miembro ahora de la Unión Europea. Ok. Pero no nos olvidemos que Inglaterra sí está reconociendo a Guaidó, porque sí lo expresó recientemente. Los Estados Unidos también. Inglaterra y Estados Unidos tienen una relación especial histórica y eso podría llevar a verdaderamente una acción combinada, que es algo que se está pidiendo mucho a la comunidad internacional, que sea entre los 27 países europeos, los Estados Unidos, Canadá y algunos países latinoamericanos que siguen conformando el Grupo de Lima. Y ahí la estrategia será entonces única de la acción internacional y habrá que definir una estrategia interna que supongo que esta misión que viajará a estos países presentará también esa visión interna,
porque la estrategia no puede ser por un lado una cosa sin nada por la otra. Tiene que ser como una tenaza, sí, para lograr que, yo entiendo que lo que se persigue es una negociación con ciertas condiciones dadas y permitan llegar a un proceso electoral libre, observado internacionalmente, de conformidad con los estándares internacionales para las elecciones presidenciales. Ahora, dicho eso, no se le puede pedir a Guaidó que actúe como un gobierno que maneja el Estado como tal, porque no tiene el poder. No tiene el poder. Lamentablemente no lo tiene. Guaidó no puede darle una orden a la policía para que salga, no puede darle una orden al ejército para que salga. Mucho menos en muchos países, Guaidó no puede, ni siquiera el embajador que está ahí o el representante, vamos a llamarlo así, puede firmar un documento oficial para el otro gobierno o firmar un pasaporte para un venezolano. No puede, porque sería ilegal. O sea que nunca ni siquiera los organismos internacionales han determinado de que Maduro es un usurpador. No, la ONU nunca se ha pronunciado. Nunca. Y los organismos especializados de las Naciones Unidas tampoco. Y mucho menos la Corte Penal Internacional o la Corte Internacional de Justicia. Ante esos organismos, lamentablemente, el régimen sigue representando al Estado venezolano. Ok, y en estas intenciones nuevas de las que usted habla, entre Estados Unidos, Inglaterra y los otros factores, el factor tiempo es determinante porque ya son 21 años y el país está en las tablas, como se dice en criollo, ¿no? Y la recuperación no es sino activando factores económicos de manera primaria y luego escaladamente pues ir alcanzando estándares de desarrollo aproximados a los que tuvimos por lo menos para empezar. Mira, José, para que eso ocurra hay que salir de Maduro. No hay otra forma ni otra solución. Por lo menos esa es la visión que yo tengo y que mucha gente comparte. Lo difícil es salir de Maduro sin una intervención militar. La intervención militar no se va a dar, porque ningún país está dispuesto a poner muertos en Venezuela. Entonces, esta acción internacional con la acción interna, donde el ciudadano tiene que jugar un papel importante también, no es Guaidó solamente, que Guaidó es un hombre, pero no representa los 28 millones de venezolanos que siguen en el país, los 27, podría llevar o debería llevar a un proceso negociador. En estos momentos el gobierno confronta, el régimen de Maduro confronta serios problemas económicos y se van a Fedecámara a tratar de encontrar y cruzar ideas que favorezcan a uno y otro. Por cierto, esa conversación de Fedecámara con esta comisión de la Asamblea Nacional, yo considero que no aporta nada, porque no hace parte de una estrategia, hace parte de un problema individual. Yo entiendo que lo quieran resolver, perfecto, pero no indiquen que se ha iniciado un diálogo, ¿no? El diálogo es entre Fedecámara y el gobierno, más nadie. Claro, pero la oposición de Maduro, perdóneme, la oposición de Guaidó debería por lo menos buscar una fórmula distinta de aproximación de todos los sectores para aglutinar voluntades en conjunto y hacer una propuesta que convenza no solamente a un sector de las Fuerzas Armadas, sino a la comunidad internacional de que este es el equipo con los méritos necesarios, con la calificación necesaria, con la inobjetividad necesaria para alcanzar el propósito. Mira, ahí sí estoy totalmente de acuerdo, y Borges decía en esa entrevista que le acabo de leer, que ellos van a presentar un plan de acción, incluso con la cuestión interna, y hablaban de la sociedad civil. Yo entiendo que para actuar tiene que haber una coordinación donde se tome en cuenta Fedecámara, Consecomercio, los sindicatos, si todavía existen, la academia, sí, claro. La academia, las organizaciones no gubernamentales que tanto existen en Venezuela y muchas que se han movido muy positivamente internacionalmente, particularmente en las cuestiones de derechos humanos, y etcétera, etcétera. Es decir, cuanto ser ciudadano venezolano que quiera participar en ese proceso porque representa algo, no porque se represente al mismo. No, pues, un sector sí. Debe ser bienvenido. Y eso es lo que le daría fuerza a una acción interna, sea la que sea
y que decían poner en marcha. Pero si se sigue escuchando cantos de sirenas como Fedecámaras, no vamos a ninguna parte. No se llega, no se llega. Y ya en la oportunidad en que se ganó la Asamblea Nacional, y se recuperó la Asamblea Nacional, inclusive Jorge Borges recibió a un funcionario que hizo ese trabajo de campo para aglutinar voluntades y lograr los votos necesarios para que recuperáramos la Asamblea. Y lo llevaron inclusive a una sesión especial donde él expuso pues, los mecanismos que hay que seguir utilizando de allá en adelante después de ese triunfo. Y resulta que esa fórmula la desecharon. Inclusive el mismo Julio Borges está conteste de que ese señor estuvo allí con ellos, Corrales creo que se llamaba, y no lo volvieron a llamar y él mismo se ha quejado pues de que no sabe qué pasó con eso. Y era la oportunidad grandiosa, sí, la oportunidad grandiosa para perfilarse de en adelante pues en la recuperación total del país y no se dio. Fíjate, si hay un error que ha cometido la Asamblea Nacional, mi opinión, es que ha politizado mucho la cosa. En el sentido de que los partidos políticos tienen importancia, de que tienen que repartirse cargos, de que tienen que tomar decisiones que se ajusten a uno y otro, y han descuidado los problemas del ciudadano. Y eso es lo que hace que mucha gente se encuentre un poco en el limbo, porque no sabe de recurrir. Yo espero que esta situación cambie, que se haga un verdadero examen de conciencia y se actúe más en favor de los intereses del ciudadano para poder lograr que el ciudadano también esté con quien actúa como dirigente, porque de lo contrario no lo siguen. Sí, por eso le comentaba yo pues que me preocupa mucho el campo diplomático, porque en esos repartos partidistas que se hicieron, muchos de los embajadores que se designaron en esta ocasión a favor de Guaidó eran de distintas afiliaciones políticas. Parece que ahí hubiese habido pues un reparto también de la misma naturaleza que se ha acostumbrado siempre. Incluso organizaciones no gubernamentales presentaron candidatos y fueron nombrados. Sí, entonces ahí es donde cuesta ahora pues volverlos a trabajar en la misma dirección. Cada uno anda por su lado, manejando aspectos económicos o estratégicos de distinto orden, pero meramente partidistas, no en función de una intención de rescate nacional. Bueno, se supone que hay una coordinación a través de Julio Borges. Se supone. Yo me imagino. Esperemos que esta vez Julio Borges, pues de verdad, de alguna manera haga la coordinación debida, como la tuvo una oportunidad de parte de Corrales, pero que quedó en veremos. Ojalá que ahora tenga... Hay una coordinación de los embajadores de Guaidó a través de Julio Borges y su equipo. Es muy sencilla. Simplemente es transmitirle la información que ellos deben transmitir a los gobiernos, a la prensa, a la radio, a la opinión pública. Y pareciera que por ahí están un poco desamparados. Sí. Y eso es muy importante porque entonces si no ocurre lo que tú señalas, que cada quien queriendo ser rey en el país de los tuertos, actúa por su cuenta y no dentro de un contexto planificado de estrategia, como lo hacíamos nosotros en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Exactamente. Es decir, hay que actuar como si fuera un Ministerio de Relaciones Exteriores. Los presidentes llegaron a tener todos, inclusive los cancilleres que ya no estaban en funciones, formaban un consejo en momentos claves son asesores de relaciones exteriores. Asesores. ¿Por qué el gobierno de Guaidó no nombró un equipo de asesores en materia diplomática? Como tampoco conformó un grupo militar que lo apoyara en materia de seguridad y estrategia de otro orden. O sea, han dado siempre, pues, digamos, como un ánima en pena, ¿no? Bueno, yo de eso no te pudiera hablar porque no estoy en Venezuela desde hace 7 años. Claro, pero lo que uno observa, ¿no? Entonces, pero esperemos entonces, vamos a esperar usted y yo que esta vez de verdad pues encuentren en la punta del ovillo y lo lleven hacia donde es, ¿no? Fíjate, yo no estoy fuera de Venezuela por falta de voluntad, yo me fui de Venezuela por persecución política. Por eso. A mí me acusaron de 2 homicidios. Imagínese. De terrorismo, de otras cosas más, de quemar incitar a la quema de edificios públicos, el 12 de febrero de 2014. Imagínese usted. Bueno, así estamos y así seguimos y siguen acusaciones y todo el que asoma la cabeza le dan un martillazo o lo acusan de cualquier cosa. Problema, la persecución, el miedo que genera la persecución. Sí. Entonces por eso también se pierden oportunidades. Sí. Bueno, de todos modos, concretando, vamos a tener confianza en que de verdad esta vez Julio Borges y el grupo que ha manejado esa parte
¿no? Encuentren las aproximaciones necesarias y los países que verdaderamente nos respalden a plenitud. Pero vemos que no, porque muchos están sacando la Bueno, alfombra, no, sí, sacándonos a la alfombra, ¿no? estas cosas en las relaciones internacionales toman tiempo. Toman tiempo, sí. Un Pero caso, tú no le puedes pedir a la administración Biden que se esté ocupando de Venezuela cuando tiene claro. 1000 problemas internos que ocuparse. Sí, es comprensible. El problema es que en el interín se muere y se acaba un pueblo entero y una nación No, entera, y ¿no? lamentablemente lo primero que tiene por delante es unificar a los americanos, Exacto. porque hay una Empezando, sí, polarización y una sí, división. sí, No sí. obstante, ha mostrado una gran simpatía hacia nosotros, reconociendo a Guaidó, reconociendo la Asamblea Nacional, abiertos al diálogo con la oposición, le han abierto las puertas al embajador Carlos Vecchio. Entonces yo creo que esta misión de Borges y otras personas que vayan por ahí, pero otras personas bajo la dirección de Borges, va a ser efectiva. Lo único que esto va a tomar unas semanas, no puede ser de la noche a la mañana, No, y claro. veremos cómo evoluciona y veremos también cómo podemos ayudarlos para que eso Sí, funcione. bueno, claro, ¿no? Sí, van aportando ideas y sugiriéndole ideas y bueno, y ustedes que están más cercanos, pues, a esos niveles diplomáticos, pues, decirles cuáles pueden ser las vías más apropiadas, dónde hacer el lobby indicado. O sea, bueno, ese tipo de cosas tienen de alguna manera que contar con una asesoría ya experimentada y yo veo que no la están buscando, ojalá que la busquen ahora en esta semana, pues. ¿Ok? Está Y bien, que usted muchísimas pudiera estar gracias. allí, y que usted pudiera estar allí, porque usted es un referente muy importante en materia diplomática por las cosas que sabemos de usted en cuanto a logros y alcances a favor de Venezuela en la Está bien. época en que le correspondió Como se moverse por dice, distintos hay países. oportunidades y oportunidades. Sí. Ya Bueno, veremos. entonces le agradezco su tiempo hoy de verdad, o sea, pero vamos a seguir conversando, o sea, no Con lo voy a mucho dejar suelto hasta que no tengamos claridad sobre el panorama que nos espera. Perfecto, muchas gracias. Igualmente, que siga bien y cuídese. Un abrazo. Lo mismo.